Continuamos con más de Primera Página, @Primera Página y la etiqueta Primera Página para dudas, sugerencias y comentarios con respeto para nuestro invitado. Conversamos con Igor Cuoto, abogado y experto en negociación y resolución de conflictos de la Universidad de Harvard. No solamente la Universidad de Harvard, sino quienes hemos estudiado el tema de la negociación, hemos conocido una teoría que se llama ganar-ganar, que ha sido controversial porque cuando vemos un proceso de negociación parece ser que sí, que ambos ganan, pero cuando estudias en profundidad el proceso, uno gana y el otro gana menos. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que responder a esto? Bueno, mira, el término ganar-ganar incluso está de moda, está un poco pasado de moda, no se utiliza tanto porque termina generando la impresión a los actores del proceso que ganar-ganar es, bueno, si ganar-ganar significa, bueno, entonces que picamos la torta en la mitad. Y si pensamos que ganar-ganar es picar la torta por la mitad, entonces estamos muy centrados en un proceso de reclamación de valor. ¿Ok? Yo te reclamo a ti cosas para que tú me las das a mí y viceversa. Hoy en día lo que se está hablando es procesos de generación de valor. Vamos a ver cómo en un proceso, en un conflicto determinado, podemos generar un conjunto de opciones que generen valor a cada una de las partes y no ver con cuánto se está quedando cada una de las partes. Y entonces, este proceso de generación de valor lo que termina buscando generar es que al menos se puedan satisfacer los mínimos intereses necesarios para poder llegar a un acuerdo que sea factible, viable y operacional. Porque si tú no llegas a ese mínimo necesario de satisfacción de los intereses, tú podrás llegar a un acuerdo. Pero es que el problema no solamente es llegar a un acuerdo, el problema es, y como lo hemos visto incluso en Venezuela, el problema es hacer factible el acuerdo, hacer ejecutable el acuerdo y que el acuerdo sea sostenible en el tiempo. Entonces por eso es que hoy en día se habla de generación de valor y el término ganar-ganar ya no se usa tanto. Hace unos días el vicecanciller de Relaciones Exteriores para América del Norte estuvo acá y dijo que los diálogos o los procesos de negociación son sin condición. Esto en el marco que yo les decía que la oposición ha hecho condiciones como, por ejemplo, cambiar el Consejo Nacional Electoral y le plasmaba ciertas condiciones que ponían en la mesa de negociación, el tema de la FARC o en las mesas de disputa por el territorio entre Argentina y Chile. Siempre existieron condiciones a nivel interno y a nivel externo. ¿Existen o no condiciones en un proceso de diálogo y negociación? Claro que existen condiciones no solamente sobre el fondo de los temas, sobre qué se va a tratar o no, sino también sobre el proceso, sobre si se habla o no se habla. Existen condiciones sobre si lo vamos a hacer público o si lo vamos a mantener en privado. Y cuando se va a hacer público, cuándo se va a hacer público y quién lo va a hacer público. Entonces, las condiciones son propias, incluso cuando estamos por ejemplo, en sistemas multilaterales, como puede ser la Organización Mundial de Comercio, ¿dónde están los primeros procesos de negociación? En las condiciones de cómo va a ser ese proceso, en cuáles son los términos de ese proceso. Entonces, las condiciones es algo normal y necesario, porque además las condiciones se convierten en las reglas y se convierten también entonces en el parámetro de lo que vamos a negociar y cómo lo vamos a negociar. ¿Existe eso de que si no haces tal cosa no me siento a negociar? Es posible que yo te diga a ti... es decir, está en teorías, eso puede pasar, claro o sea, es legal, es normal. Bueno, puede ser que yo diga, mira, si no se plantea esto y estos temas, yo no me interesa sentarme a negociar. Y eso es factible, es viable. Por ende, yo creo que si en este momento hay un encuentro entre el gobierno y la oposición en Noruega y ambos decidieron sentarse allí, es porque ambos aceptaron que algunos de los temas que están allí, bueno, conversarlos y ver si es posible un proceso de mediación o de negociación directa, que no lo creo. ¿No crees que exista negociación directa, en el caso venezolano? No, directa entre gobierno y oposición no. Cualquier solución, cualquier acuerdo que se pueda llegar en el caso venezolano va a ser a través de una mediación y a través del acompañamiento internacional. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, porque la relación entre el gobierno y la oposición no existe, pero además de eso es porque la comunidad internacional son los únicos que pudiesen entonces, en tal caso, convertirse en garantes de que lo que allí se acuerde realmente se cumpla. Tan sencillo como eso. ¿Algún antecedente, un caso parecido al venezolano? Bueno, mira, yo creo que en Centroamérica tuvimos algunos casos interesantes de estudio, pero el caso de Venezuela tiene la particularidad es que es primera vez
que tú ves que toda la comunidad internacional, toda, de todos los continentes, están pendientes de una crisis de un país. Anteriormente veíamos, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, era un caso muy de las Américas. Veíamos cómo entonces a través de la OEA, etcétera, se facilitaban los procesos de negociación, de acuerdo, pero tú no veías tanto a la Unión Europea o África o Asia involucrado. En el caso de Venezuela, el tema es que todo el mundo está involucrado y todo el mundo sabe la necesidad de resolver la crisis que estamos viviendo aquí en este país. Factores importantes a negociar, según su criterio, en el caso venezolano. Bueno, yo creo que el tema, la agenda internacional, y la comunidad internacional ha sido muy clara. El gran tema son las elecciones libres. El tema es que aquí se llevaron a cabo unas elecciones, el cual, bueno, tiene un vicio de ilegitimidad, y yo creo que eso es lo que se está planteando. ¿Cómo negociar realmente unas elecciones libres y con un conjunto de garantías durante el proceso que realmente determinen que el resultado de esas elecciones sea la voluntad del pueblo? El artículo 30... Y creo que hay un punto muy importante, que tal vez pudiese ser futuro de una próxima agenda, si se llega a un acuerdo para salir de la crisis que estamos viviendo, es la gobernabilidad de este país. La gobernabilidad de este país pasa obligatoriamente por un acuerdo entre las partes y porque la comunidad internacional vele que las partes que hoy están en conflicto realmente, puedan pactar para la gobernabilidad futura de este país. Tengo dos preguntas para ir a la participación de la audiencia. La primera, el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas establece solución pacífica de las controversias. El mecanismo de solución pacífica de controversia por excelencia puede ser una mesa de diálogo o negociación. ¿Existe otra manera de solucionar de forma pacífica una controversia? No. No existe. Yo creo que puede ser, bueno, pues hay otras Es decir, vías. la única opción que puede tener Venezuela es esa. La única opción que tiene Venezuela sí es esa. Porque, bueno, tal vez hay otras vías a través de canales jurisdiccionales, pero no es el caso, no aplican. En el caso de Venezuela, la vía es la vía pacífica, es la negociación. La vía no pacífica, bueno, hay muchas. Un quiebre militar, enfrentamientos, una invasión, etcétera. Pero esas son vías no pacíficas. ¿Que son viables, que no son viables? Bueno, de repente pueden ser viables, pero no son pacíficas. ¿Que garanticen la satisfacción de los intereses? Bueno, tal vez sí, pero incluso te voy a decir algo. Yo puedo tener un conjunto de alternativas muy poderosas. Ahora, yo no tengo por qué renunciar ni a la negociación, ni porque yo esté en un proceso de negociación, debo renunciar a la alternativa. Además, hoy la oposición venezolana tiene más poder de negociación que antes porque tiene alternativas que son muy poderosas, son muy factibles y son percibidas como tales. Bien, para cerrar esta entrevista y pasar a la participación de la audiencia, una última pregunta y con una respuesta muy corta, porque además es una pregunta muy cerrada. ¿Salimos de esta situación con negociación? Salimos con esta negociación, yo creo que es a través de procesos de negociación, no con una negociación en especial, sino a través de la sumatoria de un conjunto de procesos de negociación con múltiples actores, y que dentro de esos múltiples actores para salir de la crisis no solamente están los políticos, sino que está la sociedad civil, están los militares, está la comunidad internacional, y es la sumatoria de todos esos actores los que van a permitir entonces salir de la crisis. Esperemos que todos estos actores entiendan que la mejor salida es la salida negociada, porque bueno, allí están las alternativas, y las alternativas en cualquier momento se pueden ejecutar, y la gran pregunta es, ¿tendremos control de los resultados de cualquiera de esas alternativas? Yo no lo sé. ¿Y si no se cumple un acuerdo negociado? Yo creo que entonces, bueno, las partes están libres, tal cual como incluso lo ha hecho el gobierno hasta el sol de hoy, de seguir ejecutando sus alternativas. La oposición, bueno, que ejecute sus alternativas entonces. Bueno, nosotros vamos a pasar a la participación de la audiencia. Recuerden que es @primerapágina y la etiqueta Primera Página están listas para ustedes siempre, para que hagan llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. Nuestra compañera Sue Rodríguez Pérez con la lectura de los tweets. Así es, Jalín, cuando son las 7:07 de la mañana, de inmediato vamos a pasar a la participación de ustedes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Queremos agradecerle a nuestro invitado, que sean respuestas breves para darle mayor cabida a la participación. Comenzamos con Luis Rafael Domínguez Pérez. Buenos días, saludos. Por favor, pregúntale al invitado, ¿cree usted que los representantes enviados por el gobierno son los más idóneos para que se dé una posible solución y darle cabida a nuestro país? La reunión de Noruega no es la reunión para buscar una solución. Por los actores que están participando, es una negociación donde Noruega quiere entender la percepción de cada una de las partes y a la luz de esas percepciones ver entonces qué agenda y qué propuestas se pueden generar y cuáles pueden ser factibles, viables o no.
Por su parte, Ramón Ramos, el líder, ¿cuál cree usted debería ser la mejor participación de la comunidad internacional para ayudar a buscarle una solución a la crisis política que se vive en el país? En primer lugar, apoyar todo proceso de negociación que se pueda dar y ser garantes, y esto es muy importante, ser garantes, que cualquier acuerdo que se pueda dar, entonces la comunidad internacional va a ser vida durante ese proceso hasta que se cumpla. Si no, no. Y por otro lado, no bajar la guardia en cuanto al conjunto de alternativas que la comunidad internacional puede ejecutar para llevar a las partes a entender que la mejor vía es la negociación y el acuerdo y no que éstas ejecuten sus alternativas. Por su parte, Bolívar divisa un gobierno que tiene conflicto con más de 60 países y con el 100% de la población venezolana. ¿Usted cree que tenga factores que negociar? Bueno, sí, porque ellos tienen el poder y como el gobierno tiene el poder, tiene mucho que negociar, nos guste o no nos guste. En las negociaciones siempre se dialogan garantías. ¿Qué garantías cree usted que pueden negociar el gobierno venezolano? Bueno, yo creo que está el tema de las garantías de cómo se va a manejar el tema de las sanciones, no solamente las sanciones a empresas del Estado, como por ejemplo PDVSA, sino cómo se va a incluso manejar algún levantamiento de algunas sanciones a ciertos personeros del gobierno que han sido sancionados tanto por la Unión Europea como por los Estados Unidos, pero que el levantamiento de estas sanciones no significa inmunidad e impunidad a cualquier delito que se haya podido cometer. Ramón Ramos, el líder, también nos comenta y nos pregunta qué factores, a su juicio, impiden que en Venezuela exista una voluntad para negociar o llegar a un acuerdo. Principalmente porque se está negociando en base a posiciones. Aquí no se está negociando en base a los verdaderos intereses del país y una posición del gobierno es preservar el poder. Yo quiero mantener el poder porque mientras yo mantengo el poder, yo puedo entonces mantener el sistema, la ideología, etc. Hasta tanto no se desmonte una negociación en base a posiciones, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Bien, nosotros vamos a agradecer a la audiencia su participación el día de hoy a través de la etiqueta Primera Página y la cuenta Primera Página en Twitter. Además, agradecerte a ti tu presencia acá en nuestro programa. Era Igor Cuoto, abogado y experto en negociación. Me dice la producción que puedo hacer la última pregunta que quiero hacer. Hay muchos factores de oposición que han criticado un posible proceso de diálogo, un posible proceso de negociación, incluso un encuentro, sea cual sean las condiciones en las que se dé en Noruega. Y yo te pregunto, parte de esos factores de la oposición son quizás madres que han perdido a sus hijos en distintas protestas en el país por lo que pues, es considerado represión o lo que esas madres, con además pues, justificado, pueden considerar una dictadura que asesinó a sus hijos. Esto es lo que ellas han establecido en reiteradas ocasiones. ¿Cómo le explicas a una madre que te vas a sentar a negociar con las personas que en una represión pudieron ser los causantes de la muerte de tu hijo? Mira, yo creo que no hay palabra de consuelo a una madre que ha perdido a su hijo. Yo creo que tal vez las únicas palabras es qué tenemos que hacer para evitar que otras madres también pasen por el mismo dolor. Y yo creo que si una de las vías es tratar de tener una salida negociada para evitar el dolor a otras madres, bueno, entonces lo tendremos que hacer. Y otra cosa, cualquier acuerdo que aquí se llegue no puede ser, y esto sí yo sí quiero ser muy enfático, no puede ser que va a significar sinónimo de impunidad a los delitos que se hayan cometido. Los delitos que se hayan cometido, bueno, tendrán que ser perseguidos, investigados y castigados los culpables, ¿ok? Y además de eso, esa va a ser la única vía para poder entonces reconstruir nuestro país. No podemos reconstruir nuestro país a través de las heridas y a través, bueno, de tanto daño que se ha hecho. No podemos continuar con ¿Cualquier conflicto, por grave que sea, siempre se resuelve en una mesa? No, no obligatoriamente, pero ojalá que así sea. Si no, bueno, cada una de las partes estará libre de ejecutar sus alternativas y no sabremos si entonces será la mejor vía.